Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos sean todos ustedes al programa en este martes 7, señores, de diciembre. Y como siempre, vamos a hacer un recorrido por las principales informaciones del país y del mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Pedro Ureña Velázquez, médico especialista en medicina interna, prestigioso cardiólogo, que estará con nosotros vía Skype, y también el segmento de la doctora Luz Rosa Estrella, psicóloga. Tremendo médico, es mi médico. Ya eso. Y el mío. Y el tuyo también. Bueno, señores, ¿cuántas noticias hay en el día de hoy? Ay, Yo sí. creo que hay que felicitar al presidente Luis Abinader, porque hasta ahora, tan pronto se produce una denuncia, él actúa. Ayer se dieron a conocer 2 decretos, aunque esos decretos venían desde la semana pasada. Destituyó a Luz del Alba Jiménez, que no duró un año en el Ministerio de la Juventud, y destituyó a José Altagracia Valenzuela, cónsul en Juana Méndez, que ese caso de ahí es más grave, porque ese es un caso de venta de visas. En un momento cuando tenemos el tema haitiano ahí, este señor estaba dando visa por pipa. El tipo haitiano, Jacqueline, que atraparon con 92 pasaportes y $13,000, que eran dándole el visado aquí, está relacionado con ese caso. Ese que aparece ahí, ese es José Altagracia Valenzuela. Bueno, Ramón, Luis Abinader está haciendo lo que nunca se ha hecho, en ese sentido. No es que uno se alegre, pero sí da una sensación de que podemos tener un país diferente y que el tema de la corrupción no es solamente denunciado, sino que no debe tener cabida. No es que no hayan casos de corrupción, lo más probable que sí, porque erradicar esta práctica es difícil, pero si sale a la luz pública o hay indicios, hasta ahora se ha estado actuando. Y muestra de eso están las denuncias de irregularidades tanto en el Ministerio de la Juventud como este consulado. Y Ramón, a propósito del Ministerio de la Juventud, que han pasado 2 incumbentes en un periodo de 15 meses aproximadamente, cabe la oportunidad para revisar la pertinencia o no de seguir con ese ministerio. No solamente por estos casos de corrupción y de manejos irregulares en el seno de esa institución, sino también de qué es lo que hace el Ministerio de la Juventud. Porque si solo es el tema de las becas, eso lo puede ser el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por ejemplo, y no sé, pero tener un ministerio que lo que hace es un premio de la juventud y da becas hasta donde sabemos, tenemos entendido, tal vez esa institución sea una de las que debe eliminarse. Quizás debería de fundirse esa con el de la mujer, que se llama, qué sé yo, el Ministerio de la Familia. De la familia. Porque también tú dices, ¿qué hace el Ministerio de la Mujer? Lo mismo que hace otras instituciones. Bueno, las casas de acogida. Entonces dicen, pero ¿justifica tener un ministerio para tener casas de acogida? ¿O justifica tener un Ministerio de la Juventud para otorgar becas y hacer un premio? No, pero sí tal vez un Ministerio de la Familia que los agrupe todo, no que lo duplique, sino que lo funda y que sea una institución operante, entre otras, porque yo también tengo mis consideraciones con otros ministerios. Pero, y con una cantidad de direcciones que uno pensó que iban a ser eliminadas. En el caso de Luz del Alba Jiménez, la denuncia vino de un compañero, del ex director jurídico José Manuel Vidal Tejada, que no solamente denunció, sino que sometió un recurso denunciando irregularidades en licitaciones. Algo parecido a lo que estamos viendo ahora en grandes casos. Sí. Irregularidades, compras violando los montos. Si había una compra de 1 millón, lo dividían en paqueticos de a 100,000. Todo ese tipo de cosas que lo estamos viendo con los casos relacionados al pasado gobierno, solo que en aquello se le fue la mano en miles y miles y miles de millones. Pero esto es básicamente lo mismo a una escala más pequeña. En el caso del cónsul, no es nada nuevo. Los consulados en Haití son sumamente rentables, en un país pobre, pero este señor parece que se le fue la mano. Ramón, eso no es nuevo. Lo que pasa es que alguien lo denunció, agarraron a la persona con los pasaportes, pero eso no es nuevo, ni esta práctica corruptas que se están descubriendo ahora. Ese es el modo operando del Estado dominicano, del gobierno dominicano,
pero dice un amigo nuestro, colaborador, de que el país está cambiando. Y yo quisiera creer que sí, de que estamos cambiando y que esas cosas no serán toleradas. No, y que venga la segunda parte, Jacqueline, pero para eso necesitamos un ministerio público más equipado y con más presupuesto, porque esto no debería de quedarse así. No. Ese cónsul debía de ser investigado y sometido a la justicia. Y también lo de la juventud. Y la juventud también. Lo que pasa es que, imagínense, con los casos de gran calado que tiene en sus manos el Ministerio Público, primero no va a tener tiempo para todos los casos del pasado, pero mucho menos con estos casos que están surgiendo, porque estos no son los dos únicos, hay muchos casos que han surgido, a pesar del mensaje del presidente, hay gente que no aprende. Así es, Ramón, y es el tema de que haya dinero para la investigación, de que hayan los suficientes fiscales, de que hayan los suficientes jueces, de que hayan también los suficientes recintos penitenciarios, Ramón, para darle cabida a todos los que deben estar ahí por actos de corrupción. Entonces, se necesitará replicar este Ministerio Público por muchos años y con muchos recursos para adecentar este país. Era como yo le comentaba ayer a Radamés Jiménez, que cuando un gobierno hace una impronta, es muy difícil que el siguiente gobierno... Entonces, lo que está pasando ahora con el Ministerio Público, va a ser muy difícil que un próximo gobierno designe un político que tape la corrupción, porque independiente de todo el armazón jurídico que hay y lo que dice la Constitución y de que el presidente solamente puede designar 7 procuradores adjuntos, al margen de eso todo depende de la cabeza. Lo designa, Ramón, tú sabes. Depende de la cabeza, y ahora por suerte tenemos una cabeza política que no tiene compromiso con ningún partido que doña Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Decía que la Cámara de Cuentas está trabajando. Ahora salió ya el expediente de Lucía Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, con su fundación, que ese no era un cofrecito, porque los cofrecitos son de 1 o 2 millones. Eso era la cueva de Alí Baba. Solamente de Fomper, 58 millones de pesos. Pero ahí hay un listado de irregularidades que nos tomaría el programa entero, de pagos hechos sin soporte, de dinero entregado a legisladores, en fin, esa era una fundación para soportar su actividad política, para eso. Pero Ramón, yo no entendí eso, porque mira, solamente de Fomper, esa fundación, según la Cámara de Cuentas, recibió 53 millones de pesos. Pero, o yo estoy confundida, que tú tienes mejor memoria y corrígeme, pero el Fomper no es el fondo patrimonial de las empresas reformadas. Sí. Y la función no es, según su marco legal, invertir los beneficios que obtenga el Estado de las empresas reformadas en programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país. Claro. Y entonces, ¿cómo fue ese dinero a parar a una fundación de una política? O como fue a parar también Alexis Medina, acuérdate que por eso Fomper y su director están presos, porque de ahí salía dinero para todo. Que nunca, mira, esa fue una institución que no... Para todo no, para eso. Para eso. Es decir, esa fue una institución que simplemente debía de recibir el dinero y pasárselo al gobierno central. Exacto. Porque ese es otro problema, poner a tantas instituciones a construir. Eso es lo que está... Se sabe que en la construcción es donde está gran parte de la corrupción. Porque es que hay un tema, mira, es que, óyeme, es que Fomper no tiene razón de ser, óyeme, porque si es de los beneficios que obtengan de las empresas reformadas, es invertirlo en proyectos y programas que promuevan el desarrollo del país. ¿Y quién lo decide y con cuál criterio? Un supuesto consejo. Pero no estamos hablando, Jacqueline, de 2 centavos, Esos son miles de millones de pesos, porque esos son los recursos que reciben de la mitad, del 50%, del 51% que tiene el Estado en Itabo, en Eje Jaina, en una cantidad de empresas que generan muchos recursos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Habría que auditar, Ramón. Mira, esta institución fue creada a mediados del 2001 y despegó formalmente en el 2005, cuando se crearon las estructuras necesarias para que pudiera operar
como una institución en el diseño y ejecución de proyectos. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el tipo de proyectos? Si aquí muchísimas instituciones tienen proyectos. Ahí lo pertinente sería hacer una auditoría desde que se creó el FOMPER, desde el 2005, por la cantidad de recursos que manejó, desde el 2005 hasta la fecha, y ver cuál fue el criterio que primó en la elaboración de esos proyectos. Entonces yo no entiendo, hay una oficina que era de la presidencia, que es de proyectos especiales. Está el FOMPER, que también tiene proyectos, o tenía proyectos. Entonces, todas estas duplicidades lo que dan, lo que trae como consecuencia es esto: manejos fraudulentos de recursos del pueblo. Me recuerda un amigo que la definición que encaja para el pasado gobierno es de una cleptocracia, que es un gobierno de clientelismo, de amigos, de familiares, en donde además ganan la impunidad porque tenían secuestrada la justicia, la Contraloría, la Cámara de Cuentas. Señores, la Cámara de Cuentas le falsificaba las auditorías. Una cleptocracia. Por otro lado, ayer estuvo reunido el comité político del PLD. Charlie Mariotti, nuestro amigo, declaró, o fue la única declaración de que está empantanado el diálogo nacional. Eso ya lo sabíamos, eso lo sabíamos desde el inicio, porque un diálogo con tantos temas no avanza. Pero esa reunión de 4 horas no fue para eso. ¿Y para qué fue? Mira, la Cámara de Cuentas está trabajando y van a salir una serie de expedientes de casos que yo no debo de decir, porque la fuente que me los reveló me está viendo el programa y va a decir que yo lo revelo todo. Que tú eres indiscreto, ¿no? Pero exacto. tú no lo vas a decir ahora después. Entonces, después vienen una serie de casos, pero pesados, que ya involucran a miembros del comité político. Creo que no van a caer presos porque mete gente presa el 20 de diciembre, el 19, el 21. Ay, pero los pobres lo entran presos cualquier día. Bueno, pero yo pienso que quizá esto va a ser en enero. Pienso yo, eso es una especulación mía, Jacqueline, pero hay expedientes fortísimos contra importantes figuras del comité político, y a mí no me sorprendería que incluso a Danilo Medina lo llamen a declarar. Yo dudo que sea sometido, pero lo van a llamar a declarar porque ya hay testimonios de los apresados que ya están jalando al presidente. Porque la gente va jalando, van hablando. Y entonces hay una grave preocupación en el PLD. Por eso un dirigente en la mañana, en vez de decir lo que ellos decían, mire, cada cual que responda por sus actos, ese dirigente muy importante que tuvo en el caso de Odebrecht y lo sacaron. Busquen buen abogado. ¿Qué dijo? Él estaba en el caso de Odebrecht y él admitió que él recibió 10 millones pero que él no entregó al partido. Bueno, él dijo que aquí hay un caso de judicialización de la política para destruir la obra de gobierno de Danilo Medina. Si el PLD asume ese discurso, se va a hundir, ¿eh? Si ellos asumen ese discurso y cuando ven esta andanada de casos, ellos quieren hablar de que esto de que por política, esto no es por política, porque el gobierno no tiene nada, esto es un ministerio público independiente. Bueno, Ramón, yo te voy a decir una cosa, el comité político del PLD, que tenía bastante influencia en el gobierno, es corresponsable de lo que pasó en los gobiernos del PLD. Porque ellos se reunían y olímpicamente nosotros, a distinguidos invitados, cuando habían temas de corrupción y rumores, le preguntábamos de que si eso no fue debatido en el comité político y burlonamente nos decían, nosotros no tratamos esos casos. Entonces lo que se sembró es lo que se está cosechando. No decimos de modo alguno de que todo lo que se está diciendo es cierto, porque habrá que probarlo. Y todo el mundo es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Para eso están el Ministerio Público y para eso está la justicia. Habrá que ver cuando salgan a la luz esos casos cuál será la respuesta. A mí me gustaría oír las declaraciones, mucho favor le haría la licenciada Lucía Medina. Al día de hoy
después que dio tantas declaraciones en el pasado, que nos explique un poco de los recursos que ella obtuvo para su fundación. Tú sabes las fundaciones aquí trabajando a mano pelada, Ramón, que hacen un trabajo y que para recaudar 3 cheles tienen que hacer de todo y llamar a las 7,000 vírgenes. Y que tienen una asignación gubernamental, pero de centavos. Entonces tú ves que hace el VHD y otras instituciones premiaciones de una dotación de 1 millón de pesos. Vemos cómo el trabajo de Sur Futuro, por ejemplo, es organizado y así muchísimas mujeres y hombres y organizaciones que hacen un gran trabajo y que para reunir 1 millón de pesos para estudiantes o para barrios vulnerables, 2 millones, 5 millones, pasan la de Caín. Sería bueno que la señora Lucía Medina explique y además qué hizo con todo ese dinero. Finalmente, porque tenemos un invitado muy bueno, señora, Autoferia Popular fue todo un éxito, 10,000 millones en préstamos solicitados, ya se ha desembolsado como el 80%. Y la buena noticia es que en términos de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos, que ya usted lo ve en la calle, ya usted lo ve cargando de electricidad en la calle, 859 millones en solicitudes de vehículos híbridos, lógicamente con esa tasa de interés tan baja y tan atractiva, era lógico que hubiese una demanda de crédito. Felicitamos al Banco Popular por la autoferia y quisiéramos que saquen un poco de chatarra, porque el problema es que entran 5,000 vehículos, pero siguen la misma chatarra y por eso que los tapones no se acaban. Así, Ramón, y mira, rapidísimo, en una línea, Estados Unidos incluye al país en la estrategia anticorrupción, lo cual es un reconocimiento a lo que está haciendo este gobierno. Yo quisiera tratarlo en detalle mañana, porque el titular no se compadece con lo que dice el texto. Es una especie como de prueba que nos van a someter. Sí, un programa piloto. Programa piloto. Pero entonces nos meten que con la República del Congo. Vamos a tratarlo en detalle. No importa. Mañana vamos a tratarlo en detalle. Nuestro invitado es el doctor Pedro Ureña Velázquez, eminente cardiólogo. Con él vamos a hablar no solamente de cardiología, sino también de COVID y de la nueva variante. Así es que en pocos minutos estamos conectados vía Skype con el doctor Pedro Ureña.